Buenas tardes, amigas, amigos y amigues. ¿Estás en silencio, Alejandra? No, de nuevo, aprieta. ¿Estás en silencio, Ale? Bueno, les damos la más cordial de las bienvenidas, ahí sí, al capítulo 17 de Arte Más Memoria, un proyecto para conversar en este contexto de pandemia. El capítulo de hoy está dedicado al Día Internacional de las y los Detenidos Desaparecidos, que se conmemora el día 30 de agosto. Bueno, ahora espero escucharme bien, vuelvo a saludar a todos y a todas, y voy a presentar entonces a nuestra invitada y a nuestros invitados de hoy. Contamos con la presencia hoy día de Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, al señor Jorge Coulón, que lo tenemos acá, músico del grupo Inti Illimani, y a Max Vivar, músico de la banda Villa Cariño. Hola a todos y a todas. Hola, hola. Qué bueno estar aquí. Hola, hola, hola Lorena, Max, Jorge, bienvenidos. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a este programa y vamos a empezar saludando a una amiga del Museo de la Memoria. Se trata de Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Detenidos y Detenidas Desaparecidos. Hola Lorena, bienvenida a nuestro programa Arte Más Memoria. Antes de empezar esta conversación, queremos invitarles a todos a ver un pequeño video de conmemoraciones anteriores que ha realizado la agrupación en el museo. Adelante, estudio. A ver, está buscando el video. Tenemos ahí. Compañeros y compañeras detenidos desaparecidos son lo mejor de la historia de Chile. Son los hombres y mujeres que resistieron en dictadura por la construcción de un mundo mejor. Por la vida, por la paz, que nos digan dónde están. Bueno, hermosos recuerdos. Me acuerdo perfectamente, se está completamente repleto, creo que fue hace un par de años. Como decíamos, el domingo 30 se conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos, iniciativa que parte, según entiendo, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y con apoyo de la ONU. Lorena, quisiera que nos contaras, a tu parecer, cuál es la importancia de celebrar, de conmemorar un Día Nacional, sobre todo en el contexto actual en el que nos encontramos. Hola. Hola, hola. A ver, yo creo que lo primero, sí, es realmente emocionante ver y recordar lo que hemos logrado hacer desde hace muchas décadas, que se declaró el Día Internacional del Detenido Desaparecido por FEDEFAM. Sin embargo, se demoró mucho. Naciones Unidas recibe el 2010 en reconocer este día, y en el primer gobierno de Michelle Bachelet se reconoció en Chile. Pero esta es una conmemoración que tiene una larga data. Solo quería hacer esta introducción. Y además emociona porque es tan distinto el contexto en que estamos hoy día aquí juntos conmemorando este día en una realidad tan distinta y tan contradictoria. Yo creo que estamos en una cuarentena, en un Chile que quizás tiene hoy día la esperanza de transformarse de verdad en ese Chile
por el cual se resistió contra la dictadura y por el cual tantos hombres, mujeres, niños y niñas, todos, luchamos, resistimos y tantos ofrendaron la vida. Pero también a partir del 18 de octubre, quienes han sufrido persecución, quienes han enfrentado su vida, el pueblo mapuche lo sabe desde el año 90, que ha seguido viviendo la represión. Por lo tanto, esta es una conmemoración que hoy día cobra fuerza en esperanza, a pesar de lo oscuro del panorama. De hecho, no estaríamos acá, seguramente estaríamos preparando el acto en el museo, todos viéndonos, abrazándonos y reconociéndonos. Hoy día estamos aquí. Bien. Pero tiene que ser, hemos buscado, yo recuerdo que en dictadura decíamos que todas las formas de lucha eran válidas. Hoy día lo hemos tenido que poner nuevamente en práctica y estamos en esta nueva forma, haciendo programas, intentando que no nos silencien con esta cuarentena y esta pandemia que es real, pero donde los poderosos pretenden apoderarse de todo. Y estos espacios nos permiten mostrar esa otra voz. Estamos conmemorando en un Chile que está a puerta de un plebiscito que tiene que cambiar el país, en un Chile donde el gobierno sin ningún pudor indulta a los violadores de derechos humanos, en un Chile donde hace pocos días vimos cómo Carabineros de Chile y sus fuerzas y todas las fuerzas armadas en general siguen comprometidas con las violaciones de los derechos humanos. Vimos como producto de un gran repudio, pero el problema es que sí se pretendió homenajear a un genocida de la dictadura como Rodolfo Stange. Hoy día, en 2020, hoy día en un Chile que se levantó y dijo no más. Entonces es una conmemoración que tiene muchas razones de hacerse y todas son políticas transformadoras de recuerdo, de homenaje, pero por sobre todo de resaltar la lucha, lo que significó la resistencia de quienes perdieron la vida, y voy a insistir porque hoy día hay que decirlo al vocabulario, en dictadura, en el Gualmapu y después de la revuelta. Hay muchas ofrendas de vida en estas últimas casi 5 décadas y todas esas vidas tenían objetivos de lucha para transformar Chile. Y eso es lo que hoy día tenemos que tener en el centro. Vamos a estar nuevamente con ustedes en el museo, vamos a estar nuevamente con la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, porque si hay algo que no podemos dejar de hacer es conmemorar la memoria activa. La memoria no es una memoria vacía, la memoria para aportar a la lucha es la que nos va a permitir transformar este país a ratos tan desigual, tan injusto y tan difícil de vivir. Gracias, Lore. Oye, Lore, yo te quería preguntar un poco, porque claro, efectivamente tú dices, estaríamos preparando el acto con el museo. ¿Cómo ha sido esa vinculación, crees tú, con el museo? ¿Crees que hay que mantenerla? Si la crees necesaria o no, ¿en qué sentido? Como hablar un poco de eso, porque llevamos años, ¿no? Vinculándonos, tratando de hacer... Bueno, ahí en el video era emocionante ver la cantidad de gente que va justamente a conmemorar el Día del Detenido Desaparecido. Entonces, ¿cómo ves tú esa vinculación? A ver, yo creo que la vinculación con el museo se da en tanto de manera conjunta rescatamos la memoria para aportar a las luchas del pueblo actualmente. Nosotros no entendemos estos actos de conmemoración y qué bueno que hoy día con la actual dirección del museo y particularmente con personas como ustedes, que nos conocemos con algunos desde pequeños, ¿no, Camilo? De toda la vida. De toda la vida, uno entiende que estamos juntos en esta lucha. El vínculo con el museo tiene que ver con esta lucha activa que le damos a la memoria. Nosotros con la creación del Museo de la Memoria tuvimos muchas diferencias por la forma en que se enfrentó. Nosotros no compartimos
estos directorios donde entramos todos porque todos somos iguales, pero sí entendemos que juntos hemos ido construyendo un camino que es aquel que aporta a la lucha y a la liberación del pueblo. Y por eso mantenemos ese vínculo con el museo y lo vamos a seguir manteniendo en el tiempo, y si esto se cambia, vamos a dar una pelea para que no se dé, porque tenemos que construir instituciones como el museo o como el INDH que no pueden ser capturadas por quienes tienen visiones casi románticas, pero con ningún compromiso respecto de la defensa, respeto y promoción de los derechos humanos. Tiene que ver con lo que hacemos en conjunto, tiene que ver cómo se activa. Yo recuerdo en alguna oportunidad, haber señalado ciertas cosas que nosotros no compartimos respecto a lo que la creación del museo, pero sí como en el desarrollo a eso se le va dando un portazo, a esas visiones de falsas reconciliaciones. La lucha y la reconciliación del país se puede dar en la medida que avancemos hacia la liberación del pueblo. Si es bajo la opresión, las reconciliaciones no son más que impunidad disfrazada. Entonces, claro, el vínculo con el museo es grande. Nosotros como agrupación tenemos que agradecer al pueblo en general, y de eso es Jorge, que está desde los primeros años con nosotros conmemorando el Día Internacional del Detenido Desaparecido, cuando lo hacíamos también, ¿te acuerdas, Jorge?, en el Paseo Ahumada. Siempre hemos tenido la presencia de miles que respaldan esta lucha, siempre. Recuerdo que, porque hemos buscado todas las formas, en el museo, muchos años lo hicimos cuando todavía no era oficial, nos tomábamos el Paseo Ahumada, instalábamos escenario y se juntaban en Ahumada 5.000 personas y conmemorábamos, porque la conmemoración es con la gente para reivindicar la lucha y para continuar en la lucha. Y estoy convencida que lástima que este 30 de agosto no lo podemos hacer en este Chile que despertó, en este Chile que inició su proceso de rebelión, como quizás el que soñábamos el año 86, incluso eso me atrevo a decir. Qué pena que no pudimos hacerlo así, porque hubiese tenido otra fuerza, hubiese tenido otro sentido, porque hoy día todo cobró un sentido de cambio real que se ve, si somos capaces de ser inteligentes y unitarios, mucho más cerca de lo que se veía hace un año atrás, antes del 18 de octubre. Bueno, en ese sentido, quizá, bueno, seguramente el próximo año estaremos de vuelta físicamente y estaremos con una nueva constitución. Bueno, ese es el anhelo, ¿no? Ese es el anhelo. Bueno, ahora queremos conversar con otro amigo. Se trata de Max Vivar, cantante líder de Cariño. Un gusto tenerte, Max, en nuestro programa. ¿Estás por ahí? No, el gusto es mío, saludar al museo, saludar a la Alejandra, a ti, Camilo, amigo, compañero, a Jorge, un referente para mí, a mi compañera Lorena Pizarro, con quien hemos compartido ya tantas cosas en esta lucha por la defensa de los derechos humanos y por la justicia y la verdad, al igual que con Jorge. Allá voy justamente, porque los Villa desde siempre la verdad han estado presentes con temáticas de derechos humanos, apoyando actos, con temas de memoria, y a mí me gustaría saber de dónde surge esta relación y por qué crees que es importante levantar la bandera de la memoria, de la defensa de los derechos humanos y del nunca. Mira, primero que todo yo nací en 1983, en plena dictadura militar. Entonces, para mí sería un acto muy inconsciente decir que yo no lo viví. Yo nací en dictadura. Yo me acuerdo de niño que aquí en Chile se hablaba de un presidente Pinochet y en mi casa se hablaba del dictador Pinochet. Y era divertido porque cuando llega esta alegría que nos llegó finalmente, se nos invitó a muchos
niños de nuestra generación, niños y niñas, como a dar vuelta a una página y considerar que este era un tema del pasado. Y en mi caso personal, bueno, es una historia particular, porque yo el tema de la memoria lo tuve presente en mi familia, además con Camilo, bueno, somos amigos, y tú sabes que yo fuimos al mismo colegio, el Colegio Latinoamericano de Integración, donde lamentablemente, y me sensibiliza mucho el tema, secuestraron y asesinaron a José Manuel Pará, a Manuel Guerrero, a Santiago Natino, y para mí siempre ha sido importante desde que decidí ser músico, desde que fundamos Villa Cariño, un grupo que toca cumbia y que toca canciones románticas, hablar de un cotidiano, y el cotidiano de Latinoamérica no es solamente el amor, lo melodramático. El cotidiano de América Latina es la historia de América Latina, que ha tenido un historial salvaje de dictaduras, no solo en Chile, y de violaciones a los derechos humanos, no solo en Chile tampoco. Entonces para nosotros fue importante que si nos íbamos a comunicar con las nuevas generaciones, por ejemplo, el público de nosotros son jóvenes que nacieron después de la dictadura. Ha sido muy bonito, por ejemplo, hacer canciones como la que ponían en la presentación como el Política, Amor y Revolución, que cuenta la historia de una detenida desaparecida, en específico de Reinalda Pereira, que ella fue desaparecida estando embarazada. Entonces una vez nos preguntaban, otra persona nos increpaba, nos decía, ¿por qué cantan de esto? Si esto es algo antiguo. Pero resulta que jóvenes se empezaron a interesar por esto, y a levantar la bandera a través del jóvenes cumbieros incluso. Mujeres y hombres que no sabían, que no conocían esta historia, y que por supuesto les parecía muy importante. ¿Por qué? Porque exigir justicia, exigir verdad, es lo único que nosotros nos va a garantizar tener una democracia real en el futuro. Porque nosotros lo gritamos con el Jorge, la Lorena, todos los viernes, en el bandejón central de la Alameda. Ninguna democracia puede existir sin terminar primero con la impunidad. Aquí así no existe democracia, no se puede. Y lamentablemente, pero de cierta forma, se vuelve a hacer un clic a partir del 18 de octubre, porque cuando pensamos que nunca más iban a haber tal violación de derechos humanos, y que nunca más íbamos a tener toques de queda, y que nunca más íbamos a tener la calle llena de militares, volvemos a ver en este gobierno de derecha, que ahora se disfraza de socialdemócrata, volvemos a ver víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de la policía militarizada, que se llama Carabineros de Chile, una institución que debería desaparecer. Tuvimos muertos durante el estallido social, y hay detalles no menores, porque en el anterior gobierno de Sebastián Piñera se hicieron guiños muy feos, que motivan más y me obligan más, y nos obligan más como artistas, músicos, a comprometernos con la lucha por la verdad y la justicia, porque hay un detalle que alguien que no se recuerda muy bien, que fue cuando Sebastián Piñera propuso cambiar el concepto en los textos escolares, cambiar de hablar de dictadura militar por gobierno militar. Y la dictadura militar nunca fue un gobierno. Eso nunca fue legal. Eso fue una dictadura militar criminal, aunque le moleste al que le moleste. Y eso es lo que tenemos que escribir en los libros de historia, que quede en nuestra memoria para siempre. Porque aún no hay justicia, no hay verdad, no puede haber ningún tipo de reconciliación sin que primero, y como decía la Lorena, con la liberación del pueblo, y cuando se acaben los pactos de silencio entre las Fuerzas Armadas, y no puede haber ningún tipo de reconciliación en el contexto actual, si no acabamos con esa policía militarizada que ha estado también violando derechos humanos, sistemáticamente en el Gualmapu, lo sigue haciendo,
esa policía militarizada que defiende a las forestales, y las forestales lo ocupan incluso como guardias privados, a una policía que la pagamos en el fondo nosotros, y que tienen todos los beneficios que quieren. Bueno, de ahí viene más o menos este compromiso que tiene Villa Cariño a través de su música con la memoria, con la justicia y con los derechos humanos. Muchas gracias, Max. Gracias, Max. Quería comentar que a quienes nos están escuchando, que estamos en Arte Más Memoria, un programa que va a quedar también ahí para quienes lo quieran revisar o recomendar en la plataforma Conectados con la Memoria, que ha habilitado el museo en este periodo especial de confinamiento que hemos tenido. Así que ahí lo pueden recomendar, y contarles que estamos conversando con Lorena Pizarro, con Max Vivar y Jorge Coulon, a propósito de la próxima conmemoración del Día del Detenido Desaparecido. Y antes de conversar con nuestro siguiente invitado, queremos invitarlos a ver otro videito para seguir recordando un poquito nuestras conmemoraciones, ¿no? Así que vamos a ver qué tenemos ahí en nuestra memoria. Yo lo que diría este 30 de agosto es que hay que recordar, hay que homenajear para exigir un Chile distinto, un Chile por el cual entregaron su vida estos hombres y mujeres que están en esta foto. Y diría que mientras recordemos y no olvidemos, la posibilidad de repetir genocidio se aleja. Mientras exista impunidad, que es nuestra gran lucha, la posibilidad de volver a vivir desapariciones forzadas es una realidad inminente. Bueno, ahí hay también una de las conmemoraciones que fue específicamente la del año pasado. Estábamos así conmemorando el año pasado, el 30 de agosto, y que la hemos hecho en distintos formatos, ¿no, Lore? Pero cada una de ellas tiene algo especial. Y entonces, en ese sentido, me gustaría saludar a Jorge Coulon, que nos acompaña hoy día. Y Jorge, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ahí está. Bueno, y en ese sentido me gustaría preguntarte, saber si crees que este año en particular, bueno, que ya hemos hablado un poco de algunas cosas que marcan, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el sello distinto que va a tener esta conmemoración de este año? Porque acá se ha hablado del estallido, tenemos el tema de la pandemia, el haber estado confinados, han habido expresiones de racismo, ¿no? Que estamos también cargaditos con ese tema, las violaciones a los derechos humanos en democracia, que también se mencionaron en relación a todo lo que pasó desde el 18 de octubre, y bueno, y un proceso plebiscitario, ¿no? Que se nos viene. Entonces, ¿cuál crees tú que es el sello quizás que tiene esta conmemoración del domingo? Que va a ser virtual, ¿no? Ahí lo vamos a comentar, pero ¿cuál crees tú que puede ser ese sello? Sí, bueno, en primer lugar quiero decir, no estoy sorprendido, pero siempre me alegra la claridad, la asertividad de Lorena, la historia como la ha contado Max, realmente con una lucidez política, social, humana muy grande. Yo creo que lo que significa la memoria es todo un tema que es bien, porque la memoria no es nostalgia. La memoria no es pucha que estábamos bien o pucha que nos trataron mal, no tiene que ver con nada de lo que nosotros hacemos, nada de lo que nosotros imaginamos, nada de lo que nosotros proyectamos. Es ajeno a la memoria. Nuestro subconsciente y nuestra memoria desde niño, y las memorias familiares y las memorias sociales
construyen una sociedad, construyen el futuro. Entonces, creo que hay que tener ojo con eso, porque yo recuerdo de pequeño haber asistido para que vean que soy viejo, a los desfiles en que todavía desfilaban veteranos del 79, de la Guerra del Pacífico. Y siempre me golpeó mucho esa idea, y de alguna vez en el exilio hicimos la broma cruel de decir que íbamos a ser los veteranos del 73. Sin embargo, aprendí algo que es súper importante, que la memoria tiene una persistencia y una capacidad de circular, de repente clandestinamente, de repente abiertamente, y es lo que ha pasado, lo que pasó el año pasado, es que finalmente tanto meter basura debajo de la alfombra, tanto tratar de creer que las heridas están cerradas porque le pusieron una costura por encima, salió a la luz, bueno, esta memoria profunda del pueblo de Chile. Volvimos a ser el pueblo de Chile. Dejamos de ser clientes, dejamos de ser pacientes, dejamos de ser un número. Incluso esta cosita un poco más tibia de ser ciudadanos se transformó en que somos pueblo de nuevo. Somos un pueblo, y somos un pueblo con una memoria que nadie pensaba ni nadie esperaba que estuviera tan viva, porque la muchachada que se manifestaba, sobre todo y tan corajudamente, cantaba las canciones, produjo un puente que muchos creían o se ilusionaban que se hubiera cortado. Ese puente que no solo nos lleva a la unidad popular, nos lleva a todas las luchas populares y sociales de Chile del siglo XX y del fin del siglo XIX también. O sea, el pueblo conectó la historia de Chile nuevamente, la unió y produjo un puente que nos devuelve la calidad de pueblo, digamos, y de pueblo activo y de pueblo que lucha por su derecho, justamente. Ahora, yo creo que ¿qué pasó? Vino esta situación del coronavirus, de la obligación, y hay que decir también que nuevamente el pueblo fue extraordinariamente responsable, y ha sido extraordinariamente responsable en esta situación, a pesar de que le tratan de echar la culpa de todos los errores, intencionales o no, que ha significado, cómo se ha enfrentado esta pandemia que nos tienen en proporción a la población de Chile, y en proporción a la población estamos entre los 2 o 3 países que han enfrentado peor, o que han tenido peores resultados en enfrentar esta situación. Pasamos ya los 400.000 contagiados, pero estamos llegando a los 15.000 muertos. Eso en relación es casi un 1% de la población, es muy alto. Entonces yo creo que el significado que tiene este año tiene que ver con todo lo que nos ha permitido pensar también esta situación, con todo lo que esta pandemia ha puesto en la cara y en la vista de todo Chile, o sea, un país terriblemente desigual, con problemas también, porque todos los gobiernos, todos los regímenes van dejando huellas culturales. Y también tenemos un país donde vemos que hay una cultura de narcotráfico que nunca había habido, una cultura de militancia en el narcotráfico, digamos, de barrios enteros, de repente zonas enteras de las ciudades sometidas a un narcotráfico que tiene más presencia social en las poblaciones que lo que tiene el Estado de Chile. Es más cercano de repente el jefe mafioso que el teniente de la comisaría. Entonces ha dejado a la vista dramáticamente y por distintas circunstancias lo injusta que es la justicia de Chile, lo cargada que sigue siendo, digamos. Ha dejado a la vista, claro, bolsones de pobreza, de miseria material, pero ha dejado también a la vista bolsones de miseria moral, de miseria cultural, en sectores que se proclaman como sectores medios, digamos. Entonces, yo creo que tiene que ver
y quiero también decir que a mí me golpeó mucho hace unos días una bromita que se permitió un carabinero en decirle a alguien que lo estaba filmando si quería pasar a ser detenido desaparecido. O sea, también la memoria del mal, la memoria de la represión, la memoria del fascismo, también tiene una conexión profunda, ojo con eso. Entonces, creo que tenemos una oportunidad. Nunca el futuro, y eso lo aprendimos, mi generación lo aprendió muy dolorosamente, antes creíamos que el tiempo nos llevaba así al progreso. O sea, que el tiempo de por sí nos iba llevando a ser mejores. Y aprendimos que no, porque el futuro no está nunca escrito. Que lo escribimos nosotros con nuestras acciones, lo escribimos nosotros también con nuestras omisiones. Entonces estamos frente a una oportunidad, y eso tiene de especial también a una oportunidad de cambiar la constitución que heredamos de la dictadura. Y no heredamos solo la constitución, heredamos una cultura en las clases dominantes, incluso en sectores, que ya lo dijo Lorena muy claramente, incluso en sectores que aparecen muy, muy afectados y muy dolidos por lo que sucedió en la dictadura, pero fueron incapaces de desconectar o de hacer la relación entre que lo que sucedió en dictadura fue para imponer un sistema económico de abuso. Y si tú dejas de reprimir, pero mantienes el sistema de abuso, estás manteniendo también una herencia de la dictadura que va horadando la sociedad, que la va desarticulando. Entonces, yo creo que es un 30 de agosto de mucha reflexión. Y también creo de mucha ira contenida. Nos siguen mintiendo, seguimos viendo en la televisión descaradamente ocultar la información o mentir directamente y sin ningún problema, sin ningún pudor. Entonces, yo espero que la perspectiva de un plebiscito, de una nueva constitución, sea una válvula de salida a una situación que es insostenible. Max decía muy bien, Carabineros, como lo conocemos hoy día, no puede seguir existiendo. No podemos tener una policía que además financiamos nosotros para nuestra seguridad, para combatir el crimen organizado, para combatir la delincuencia. Resulta que a los que combaten son a los ciudadanos que luchan por sus derechos más elementales. Y lo hacen de manera muy brutal. Una policía además por la que no responde nadie, porque el Ministerio del Interior no responde por la policía que se supone que depende de ellos. No sé, no quiero hacer comparaciones ya más odiosas, siempre problema echarle más leña al fuego, pero si yo tengo un perro entrenado para matar, yo no le puedo echar la culpa al perro de que mate. El responsable soy yo. Y aquí somos los campeones, además este gobierno nos ha demostrado ser los campeones en eludir responsabilidades. Montaron desde enero estudiaron detenidamente cómo iban a enfrentar la pandemia, y resulta que del fracaso estrepitoso que tuvieron en sus políticas de clase, le echan la culpa a la gente ahora. O sea, ahora es responsable la gente. El pueblo tiene que hacerse cargo del fracaso de una política suicida. Entonces, esta celebración nos encuentra de alguna manera haciendo cuentas con lo que no hicimos cuenta en 30 años. Oye, escuchando a Jorge, a Max, a Lorena, uno se da cuenta que toda esta memoria está cargada de futuro, una memoria que mira hacia adelante porque quiere construir un país y un mundo mejor. Bueno, le recordamos también a todos quienes nos están mirando en vivo que este es el programa Tema Memoria, está en vivo, en directo. Estamos conversando sobre el Día Internacional de las y los detenidos desaparecidos, y como estamos en directo, a veces puede que haya algunos pequeños problemas de sonido. Es lo que tiene el vivo en estas plataformas durante
este tiempo de pandemia. Bueno, Alejandra. yo les quería comentar que bueno, que nuestro público igual está activo a través de la red social. Y bueno, siempre saludo a Miriam Medina, que es como una incondicional del programa, nos escucha prácticamente todos los jueves. Bueno, aquí aparece Jenny, quiero nombrarla porque Jenny Sherman, porque dice: gracias al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y a los invitados por este espacio de encuentro para no olvidar jamás a las víctimas de la dictadura y sus familias. Entonces está agradeciendo, bueno, y a ti, Max, que te están escuchando Música Tropical y Ska Chile, están muy pendientes de lo que tú vas a decir. Quiero saludar a los Tropicales Ska Chile porque ellos son un grupo, tienen una red social donde ellos se encargan de difundir, ellos también toman la bandera de la memoria y la justicia, y siempre comparten las historias que nosotros subimos y comparten nuestras canciones que tocan temas políticos, son muy comprometidos, así que un gran saludo para ellos. Mira, muy bien, ahí aprovechamos de conocer también que ellos hacen una difusión importante de estos Muy temas. importante, lo invito a seguirlo, Cumbia Ska en Instagram, ellos están permanentemente difundiendo, tomando esta bandera y también denunciando estas cosas terribles, como lo último que se le ocurrió hacer a Mario Rosas, el general, que debe ser, que si ya no fue instituido, ojalá que una corte de apelación internacional lo juzgue por las violaciones a los derechos humanos. Así que bueno, saludos para los Chile. Ahí te dicen grande Max, te mandan ahí saludos de vuelta. Yo quería, bueno, el tema del plebiscito ha salido, ¿no? De distintas formas en la conversación que hemos tenido acá. Y quería tomar, bueno, aquí hay una usuaria que una nueva constitución se lo merece el pueblo, dice Ana Silva. Y yo quería decirles ahí, en esta nueva constitución, en esto que todos queremos un poco impulsar, ¿qué lugar deben tener los derechos humanos? Esta es una pregunta así como que se la hago a todos, a todas y a toda nuestra amiga Lorena, para ir cerrando un poco la idea del programa, pero entonces los derechos humanos, ¿cómo entran ahí? En esta nueva ideal, en el nuevo ideal de constitución que queremos. En todo. Es la vida. Yo creo que si hubo un logro que impuso la transición, fue dar la señal a la gente que cuando hablábamos de derechos humanos, hablábamos de temas del pasado. Y no solo hablábamos de temas del pasado respecto a los crímenes, sino que se miraba, mira, qué pena la manipulación a estas pobres mujeres, porque la mayoría fueron mujeres las que dieron. Yo siempre digo, ese ejército de valientes, combatientes, que con sus hijos e hijas e hijes enfrentaron a la dictadura, y de la mano de ellos, quizás para curar nuestras heridas, nos llevaron a esa lucha. Y creo que fue muy sabio lo que hicieron. En esta transición nos instalaron esta lucha como un tema del pasado, y hablar de derechos humanos era tema del pasado, y era hablar de mujeres valientes a las que casi había que mirarlas con chochera. Esa es la lógica que se instaló. Por eso nosotras desde la agrupación hemos dado siempre una lucha muy política respecto a las reivindicaciones que tenemos. La Constitución debe estar plagada de derechos. Los derechos humanos, y hoy día tendríamos que decir los derechos, son la condición para una vida digna. Y tiene que estar en su espíritu, en lo que es desde el primer párrafo en su redacción, como en todo su articulado. La nueva Constitución tiene que ser garante de derechos, pero no de respeto, defensa y promoción, y en toda su amplitud. Y voy a decir algo que hace rato yo le vengo dando vuelta. No tiene que ver con estas lógicas que a veces se instalan desde organismos internacionales, derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, y creo que vamos a estar en la quinta generación. Los derechos humanos son los derechos que permiten a la persona
vivir en un ambiente de justicia social y en un ecosistema que le permita desarrollar la vida. Y eso lo da todo, y eso lo consigna todo. Yo quiero, ¿y por qué lo digo así? Porque el derecho a la salud, eso lo hemos dicho ya y todos ya lo entendimos. Es un derecho humano, el derecho a la educación es un derecho humano, el derecho a la recreación, el derecho a vivir en un ambiente sustentable es un derecho humano, el derecho a la igualdad y la equidad es un derecho humano, y voy a agregar algo, que hoy día le agregaría una frase. Y creo que lo que mejor grafica la visión respecto a lo que debiese tener la Constitución, estamos a puerta de los 50 años de la Unidad Popular. Es lo que se planteó ese gobierno. Que Jorge, yo lo viví muy niña y que Jorge lo vivió con toda su fuerza que tenía. Y quizás lo que mejor lo grafica era ese afiche que hoy día le agregaríamos unas palabras, pero la felicidad comienza por los niños, las niñas y las niñas. Porque tiene que ver con una visión de vida, de buscar la felicidad. Esa Constitución tiene que buscar la felicidad de quienes habiten este territorio. Y eso es derechos, eso es justicia social, eso es el sueño que hace 50 años se tuvo, que se demostró que era alcanzable y que debemos perfeccionarlo para que no volvamos a vivir una dictadura que significaría décadas de retraso, décadas de dolor y un traspiés muy brutal a esa generación de conciencia que Jorge también señalaba, que yo lo digo, en el ADN del pueblo se enquistó la lucha del movimiento obrero del siglo pasado y de fines del siglo antepasado, se enquistó y lo fue transmitiendo a sus nuevas generaciones. Esa lucha que tenía tanto sentido, con nuevos tiempos sin duda, con nuevas formas de verlas, y yo no estoy diciendo que vamos a volver a las lógicas de entonces, pero sí en los principios. Y eso tiene que estar en esencia en la nueva Constitución. Y a continuación que digo esto, y vaya que va a ser difícil. Y vaya que va a ser difícil porque esto, que es tan profundamente de humanidad, no quise decir humano, pues tendría que decir humana, porque desde ahí hay que partir, que es de tan profunda humanidad, los que ostentan el poder económico, esa élite política, no clase política, esa élite política se va a jugar con todo para que no se dé. Y allí es donde el pueblo tiene que aprender y entender que lo único que nos va a permitir avanzar hacia estas conquistas, paso a paso, con avances y retrocesos, pero paso a paso, en la más amplia unidad político-social y la organización. Espontaneísmos sirven solo para partir, pero en el camino tenemos que organizarnos y tenemos que ser capaces de poner en el centro esto. Eso nos va a permitir lograr lo que queremos. Y voy, solo para terminar, perdón. Y sí creo que tenemos que darle una revisión en esa Constitución al rol que juegan las Fuerzas Armadas y de orden y las instituciones policiales, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile. Desde cuál es su rol, desde cuál es su doctrina formadora y desde cuál es su razón de existir y para qué. Y por lo tanto tenemos que terminar con esa elitización de las escuelas matrices, que los que van a llegar a ser mañana al generalato de estas instituciones van a ser los hijos de Krasnov, los hijos de Morenbrito. Hay que hacer una revisión tan profunda y para esa revisión el pueblo tiene que disciplinarse. Si no, van a venir los poderosos que no quieren ceder un gramo porque su codicia es tan indecente que nos van a intentar arrebatar todo. Y lo estamos viendo desde el 18 de octubre con la brutal represión y lo hemos visto incluso en cuarentena. Y lo seguimos viendo con el desconfinamiento, hacia dónde va y para qué va, entre otras cosas, para boicotear el plebiscito de octubre. Entonces, estos espacios son también para hacernos llamados a esas reflexiones necesarias, porque la Constitución no es solo proponérsela, es conquistarla para lo que queremos. Max, Jorge, el papel de los derechos humanos en la nueva Constitución.
¿Perdón? Sí. ¿Tú cómo lo ves el tema de la... Mira, yo quisiera, bueno, es que la Lorena y Jorge son tan claros y tan, y lo siento tan referentes para mí. Recuerdo que, bueno, con Jorge, cuando ella Cariño tocó en el Festival del Guaso Olmué, Jorge nos acompañó, estuvo con nosotros y dijo una frase muy bonita. Es un río que viene de lejos y va aún más lejos. Y dentro de eso, yo creo que el tema de los derechos humanos, de la verdad, de la justicia y los derechos humanos en una nueva constitución debe ser todo, exactamente como dijo Lorena, pero yo también diría que no podemos relativizar el concepto de derechos humanos, porque en un momento yo tengo rabia, porque al principio lo hablábamos con Jorge, ya pasamos el umbral de la angustia del encierro, ahora ya empezó una rabia por lo que nos han hecho desde el 18 de octubre en adelante. Entonces yo no quisiera que se relativice, porque si bien somos humanos, todos, pero no podemos estar hablando hoy día, porque alguien lo dijo una vez, de los derechos humanos de la policía. ¿De dónde están los derechos humanos de esos pobres viejitos que están en Punta Peuco? Esos son asesinos, asesinos. Y tomando la frase que dijo Jorge, que si yo tengo un perro entrenado para matar, tenemos que en esa nueva constitución buscar que también los responsables civiles, porque aquí Carabineros de Chile pues, probablemente van a juzgar a varios, van a ir a la cárcel, y si no cambiamos la constitución van a ir a hoteles de cárceles que tienen. Probablemente los van a tirar a juzgarlo, pero los responsables civiles van a volver a pasar impunes. Y eso es lo que no podemos permitir, y por eso en una nueva constitución tenemos que velar porque nos den todas las garantías de que los derechos humanos no van a ser esa cosa como... ¿cómo le dijiste, Lorena? Me acuerdo. No esa cosa romántica, sino que los derechos humanos tienen que estar garantizados para que nosotros nunca más tengamos miedo de vivir en este país, porque en este minuto este país es como peligroso. O sea, es tremendamente peligroso. O sea, la policía militarizada es un peligro para quienes exigimos nuestros derechos. Entonces, en nuestra nueva constitución yo espero que busquemos reformar todo lo que hacer de nuevo todas las fuerzas de orden y seguridad, hacer desaparecer la institución Carabineros de Chile, no permitir jamás que una escuela militar, que el ejército siga teniendo como ídolo y referente a dictadores militares, a dictadores, que no permitamos que burlándose de nosotros, el general director de Carabineros, Mario Rosa, le haya querido poner a la Academia de Ciencias Policiales el nombre del general Stange, que fue parte de la Junta Militar, encubridor de crímenes atroces. Entonces, el tema de derechos humanos en una nueva constitución tiene que ser lo que dijo la Lorena, tiene que estar en todo, tiene que respetar los derechos humanos para que nos asegure a nosotros la felicidad, la tranquilidad de vivir en un país que nos cuida, que nos protege y que nos da garantías, derechos, un Estado solidario que a nosotros nos permita vivir en paz, felices, porque eso es lo que buscamos. No siempre se nos miró a la gente de izquierda como que fuéramos enojados, como que anduviéramos todo el rato así como hablando así como de, ya están hablando del pasado, ya están hablando de esto, pero ahora se dan cuenta que no, somos contentos, somos alegres y buscamos la felicidad. Y en ese sentido una nueva constitución tiene que considerar todo eso en torno a los temas relacionados con los derechos humanos. Jorge. Sí, a mí me pasa un poco como lo que le pasa con el arte y la cultura.
siempre nos dicen todo, oye, qué importante, qué lindo lo que ustedes hacen, qué importante la cultura, qué importante el arte, pero cuando se discute de hacer un condominio, cuando se discute de hacer una ley, la que sea, la cultura y el arte se les olvida completamente, como que el palmoteo en la espalda, digamos. Los derechos humanos no pueden ser eso. Los derechos humanos tienen que atravesar cualquier proyecto de país que se construya, porque ¿para qué construimos sociedad? ¿Para quiénes construimos sociedad si no es para los ciudadanos, para los miembros de esa sociedad? Entonces, la Constitución es súper importante porque regula. Naturalmente, no podemos hacer una Constitución de 20 tomos. Tenemos que hacer una Constitución que dé las líneas sobre las cuales muy rígidamente se legisle. Pero tiene que ser una Constitución basada absolutamente en los derechos humanos. Absolutamente, y en todos sus aspectos. En todos sus aspectos, porque es la única garantía que tienen todos los, y todas los chilenos de sentirse parte de esta sociedad y no parte de un negocio en las cuales el pueblo pone los muertos, el pueblo pone los enfermos, el pueblo pone los viejos sin derecho a una pensión decente, y a cambio no se sabe bien qué obtienen. Entonces, no es solamente un problema del pasado, evidentemente. Evidentemente no es un problema del pasado, porque este gobierno nos ha demostrado que se pueden volver a repetir graves violaciones de los derechos humanos. Un carabinero que hace bromas sobre los detenidos desaparecidos nos demuestra que ellos estarían dispuestos, y no está fuera de su horizonte cultural, que hayan detenido desaparecidos. Entonces, es súper importante que la discusión sobre los derechos humanos, sacarle esta pátina, como decía la Lorena, de gente buena que quiere que se respeten los derechos humanos. No, es el destino de la humanidad. Depende de que los derechos humanos se hagan cultura humana profundamente. Pero no solo porque yo soy bueno y respeto los derechos humanos, sino que porque si no los respeto, me tienen que caer por encima todas las sanciones de la ley, porque estoy siendo un criminal social. El que no respeta los derechos humanos está atentando contra lo más sagrado que una comunidad puede tener. Entonces, a mí me alegra mucho lo que hizo Lorena, lo que dice Max, especialmente Max, que viene también en una generación que a veces yo digo, pucha, que les tocó duro a estos cabros, pucha, que les tocó duro, porque nosotros veníamos embalados y veníamos montados en un tejido social, en un tejido de derechos sindicales, en un tejido de una comunidad entera que se movilizaba. Allende no lo elegimos por las encuestas para candidato. Allende lo elegimos para candidato porque él había sido parte de ese tejido alternativo que habíamos hecho con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, con tantos mártires, pero habíamos logrado que el pueblo de Chile tenía una conciencia y una capacidad de movilización que han tratado de desarticular y que han desarticulado en buena parte con mucha dedicación. Y hay que decir que a esta altura, a 50 años casi del golpe, hay que decir que la mayor parte de ese tiempo no fue dictadura militar. Yo le llamo la dictadura de la derecha, ni siquiera la llamo dictadura militar. Pero parte importante de ese tiempo fue esta transición que nunca termina y que nunca terminó, digamos. Porque no fue una transición que fuera a las raíces del problema. Y las raíces del problema están en que no puede seguir existiendo en los huevos de la serpiente, como se dice, como la película además de Ingmar Bergman. Los huevos de la serpiente siguen pariendo monstruos. Y van a seguir pariendo monstruos mientras los verdaderos responsables de los crímenes, incluso en
en la Europa fascista y todo. Y por decir un ejemplo así, los Krupp, Hugo Boss, que le hacía Hugo Boss, esta marca tan prestigiosa, era la que le hacía los uniformes a la SS. Esa gente nunca ha pagado. Esa gente flota por sobre los conflictos, flota por sobre los muertos, flota por sobre las tragedias espantosas que ha vivido la humanidad y de la cual nosotros somos parte. Y siguen flotando y siguen siendo los responsables también, porque ellos también tienen una memoria y también están dispuestos a defender sus privilegios a cualquier precio. Veamos hoy día nomás esta huelga de los camioneros, esta huelga que huele a tongo por todos lados, digamos, una huelga para exigir que el Congreso apruebe las leyes del gobierno. ¿Dónde está la democracia? El Congreso puede aprobarlas o no aprobarlas. Para eso es un poder independiente del Estado. Entonces, ojo, porque lo que nos estamos jugando es mucho. Y lo que nosotros queremos, queridos compatriotas, queridas compatriotas, es la felicidad de la gente. A nosotros nos gusta la vida, nos gusta vivir, nos gusta querernos, nos gusta el amor. Y lo que hemos buscado es esa palabra que alguien descubrió mágicamente después del 18 de octubre. Y que engloba por lo que hemos luchado siempre y por lo que han luchado tantos antes de nosotros y van a seguir después de nosotros, que es la dignidad humana. Y los derechos humanos son la dignidad humana. Eso. Muy bueno. Oye, antes de terminar, queremos proponer a Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación de detenidas y detenidos desaparecidos, para que haga una invitación al importante acto que estamos organizando para este domingo. ¿Estás por ahí, Lorena? Tiene el micrófono cortado. Son nuevas. Ahora sí. Ahí estamos viendo el afiche. Sí. Son nuevas formas de lucha, de resistencia. Yo quiero agradecer la invitación al programa. Para mí es un placer estar con Max. Jorge, siento un profundo cariño, respeto y admiración por esa lucidez, por esa cultura de la cual nos baña cada vez que lo escucha. Así que quiero señalarlo y decir que, bueno, vamos a conmemorar un nuevo Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida. Quiero decir que se pone detenido desaparecido porque así es legalmente, pero hoy día tenemos que hablarlo de otra manera, donde vamos a estar... No, yo soy súper majadera también, pero a veces pierdo ciertas luchas. Donde vamos a estar aquí con los amigos presentes, con los Quillas, con Jorge, con... Voy a revertir, voy a hacer lo que hay que acostumbrarse a hacer. Van a estar con nosotros la Evelyn Cornejo, la Chinganera, va a estar el conjunto de la agrupación, el conjunto folclórico de la agrupación que nace desde los años de la dictadura. Vamos a estar con Yapu y vamos a estar con los dos amigos presentes aquí, con Max y los Villacariño, y con nuestro amigo Jorge Culón, para recordar, para reivindicar luchas y para acompañarnos en estos tiempos difíciles, donde no hay que bajar los brazos. Vamos a estar transmitiendo por plataformas de redes sociales. Organizamos nosotros como agrupación, contamos una vez más con la compañía del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, con la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, y con cada una y cada uno de quienes no nos han acompañado, de quienes han luchado con nosotros, con nosotras, con nosotres, para que la impunidad no sea una brutalidad que pase en silencio, y para que la construcción de memoria siga siendo quizás uno de los actos de mayor rebeldía y resistencia que se ha dado en este país a partir del año 90. A pesar del olvido, la memoria sí, yo creo que ha sido el gran triunfo contra los pactos de silencio, contra los pactos de esta transición a ratos muy vergonzosos.
Así que nos vemos el domingo, 19 horas, por las plataformas de todos quienes estamos convocando para celebrar la vida. Y Eso es importante, las plataformas de la agrupación del Museo y de también de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. 19 horas, ahí nos vemos. Bueno, con esta invitación vamos a cerrar el programa de hoy. Muchas gracias, Lorena, Max, Jorge, por haber estado con nosotros. Esperamos que las audiencias ahí difundan que nos tenemos que volver a encontrar el domingo, entonces a las 19 horas para la conmemoración. Y nosotros, por nuestra parte, Camilo, nos despedimos de la gente que nos ha estado escuchando. Como les decía, compártanlo, va a quedar alojado en Conectados con la Memoria.cl para que puedan compartir el programa de quienes no lo pudieron ver. Así que, amigas y amigos, nos vemos la próxima semana con un nuevo Arte Más Memoria. Vamos con el capítulo 18 y ahí vamos a hablar sobre los trabajos artísticos desde el exilio. Así que nos vemos la próxima semana a las 12, en el mismo horario. Mucha salud. Chao, Jorge, Lorena, Max. Chao. Un gusto. Un gusto. Dale, Camilo. Nos vemos el domingo. Ya nos volveremos a ver. Nos vemos el domingo. Y a abrazar. El domingo.